Ya. Buenas noches, profesora. Compañeros todos, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a explicar los beneficios de lo que es la reforma agraria en el Perú, en el tema político, económico y social. En el tema político hubo varios cambios, ¿no? Donde antes de 1960 los campos eran administrados por los hacendados. Ellos controlaban mayormente estas tierras y cultivaban mayormente las 70% de los campos. Los campesinos en ese entonces pues vivían en condiciones de servidumbre o dependencia de los hacendados, ¿no? Sin derecho a voto, sin derecho a un sueldo o a una remuneración, y también lo que es a un sueldo, o perdón, como se dice, también sin voz política, ¿no? En ese tiempo lo que la reforma agraria eliminó fue el poder de los terratenientes y reconoció los derechos a los campesinos, ¿sí? Y también esto fue un gran avance en el tema político, ¿no? Como cambio fue como cambios hubo en ese entonces el fin del terrateniente y los derechos que se les dio a los campesinos. En el tema de problema era que había mucho centralismo político y poca autonomía real. La influencia de hoy en día es que existen organizaciones campesinas que participan, influyen en la vida política y en la vida cotidiana, no tienen un libre voto en el tema político, lo que es las comunidades campesinas, ya que antes no lo podían hacer porque vivían bajo la protección o bajo la dependencia de un terrateniente. En el tema económico, en ese entonces sí fue un impacto muy negativo, ya que la reforma vino y acabó con eso, ¿no? Entonces, las grandes tierras de los hacendados se llegaron a repartir a los campesinos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Los campesinos no pudieron administrarlo a través de las cooperativas que en ese entonces se formó. Esto conllevó a que la agricultura no llevase a flote, no podían los campesinos tener una buena gestión de las chacras que les habían sido dadas, ¿no? Entonces, pues esto conllevó a que el Perú decaera en el sistema económico, ya que los hacendados, ellos con la siembra de lo que es el algodón, lo que es el tema del algodón, azúcar, coca, en ese entonces pues nosotros exportábamos, ¿no? En ese entonces exportaban y la economía se mantenía. Pero cuando los campesinos obtuvieron estas chacras no tenían una buena gestión, y esto llevó a que el Perú, ya que no llegaba pues lo que se producía en la sierra a las ciudades, el Perú se endeudó con una deuda externa y empezó a importar los alimentos de los vecinos latinoamericanos. Y esto pues se estancó a nivel agrícola, ¿no? Esto también conllevó a que haya un fin de la explotación laboral y lo que es la distribución pues de las tierras. Esto es en el tema económico. En el ámbito social, lo que es la reforma agraria del Perú, hubo cambios positivos, ¿no? Los cambios positivos era que los campesinos tenían sus tierras, tenían derechos, tenían dignidad, tenían acceso a la educación, tenían ya derecho al voto, se redujo las desigualdades, ya había migración también a las ciudades, ¿no?
Esto también conllevó a consecuencias en ese entonces. La gente ya al no poder vivir de la producción de la tierra, para poder así mantener a las familias, ellos tuvieron que salir, migrar a las ciudades. Y esto también conllevó a que las ciudades se llenaran y fueran creadas pues ya los barrios marginales, ¿no? Como hoy en día se les dice, barrios marginales. Entonces, en conclusión, tenemos pues que entre los años 1930 y los 1990, el Perú pasó de una estructura oligárquica a una más democrática y social. La reforma agraria fue clave en este cambio. No fue totalmente beneficiosa porque hubo errores que afectaron desde los años 80 hasta el día de hoy, pero tampoco fue un fracaso total, ¿no? Ya que también se dio tierras a los campesinos y derechos a quienes nunca lo habían tenido anteriormente. Y esto pues conllevó a que había contra y también había favorecido a lo que es la población. Eso sería todo con mi opinión. Muchas gracias.